de Cartagena por más de 1.3 billones de pesos en medio de la polémica por el pago del IVA a la importación de combustibles. Se trata de una medida provisional mientras hay una decisión de fondo por parte de una instancia judicial superior. La DIAN, entre tanto, deberá informar al juzgado en 24 horas si ya expidió actos de cobro coactivo o embargos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó que la primera exportación de gas hacia Colombia ya está lista y, según él, solo faltan algunos elementos técnicos para que comiencen los envíos a través del gasoducto transcaribeño Antonio Ricaurte. La Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, rechazó la posibilidad de que el salario mínimo para el próximo año suba en 2 dígitos, como lo han planteado las centrales obreras y el propio gobierno. El gremio calificó la propuesta como populista y advirtió que está lejos de mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores en el país. Con el fin de contrarrestar a los grupos ilegales en el Valle del Cauca, la gobernadora Dilian Francisca Toro presentó al Comité de Prevención y Anticipación del Terrorismo COPAD, que busca imponer un estricto control al uso de drones en Cali, Jamundí y el resto de la región. Un dron podrá ser derribado, habrá multas y sanciones, dijo la gobernadora Dilian Francisca Toro. La Policía Metropolitana de Cali, entre tanto, publicó el cartel de los delincuentes más buscados en la ciudad, requeridos por hechos terroristas. Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 400 millones de pesos por información de alias Marlon, alias Paulito y alias El Oso Yogi. El presidente de la República, Gustavo Petro, rechazó de nuevo su inclusión y su familia en la lista Clinton y aseguró que la primera dama, Verónica Alcocer, ha tenido problemas para regresar al país. Sin mencionar a Estados Unidos, el mandatario calificó la sanción como una ignominia contra su gobierno. La alcaldía de Bogotá presentó un nuevo equipo de agentes civiles que operará exclusivamente en las ciclorrutas, junto con el ingreso de 141 agentes motorizados para reforzar el control del tráfico. La medida busca responder al incremento de obras, vehículos y motocicletas que afectan la movilidad en la ciudad. Se aplazó la sesión de la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, en la que se esperaba discutir y votar la ponencia que buscaba sancionar a los directivos de la campaña Petro Presidente 2022 y a los partidos Colombia Humana y la Unión Patriótica por presuntas irregularidades en la financiación. La razón del aplazamiento obedeció a que el presidente del organismo electoral, Cristian Quirós, no llegó a tiempo desde México. La sesión se retomaría la próxima semana. La Corte Suprema de Justicia eligió al magistrado Francisco Ternera como nuevo presidente del Alto Tribunal en reemplazo de Octavio Augusto Tejero, quien cumplió su periodo como magistrado. Fue condenado a 33 años y 4 meses de cárcel Edison Arley Posada, conocido con el alias del Rolo o Morcilla, por el asesinato del excampeón mundial juvenil de ciclismo Marlon Pérez en el oriente del departamento de Antioquia. La creciente del río Magdalena deja más de 450 familias afectadas en Barrancabermeja. Según el último reporte de la Dirección Local de Gestión de Riesgo, las principales afectaciones se han presentado en las 7 veredas de la Ciénaga del Opón. Ampliación de estas y más noticias en blurradio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. En la pantalla, en la radio, en el celular. Vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. Desde USA, México y Canadá. La fiesta del fútbol a todo el mundo llegará. ¿Qué tal la neblina en Bogotá? Y el frío. Bueno, sí. Bajísima la visibilidad en este momento en Bogotá. Bienvenidos, buenos días, 5 de la mañana, 34 minutos. Hoy es viernes, un gusto saludarlos, 21 de noviembre. Claro, hace frío, estuvo lloviendo esta madrugada, ayer en la tarde fue un diluvio, no hay emergencias por fortuna en Bogotá, pero todavía quedan muchos días de lluvia. Aquí estamos los saludos de Mañanas Blue, con noticias, historias de Colombia y el mundo. La temperatura en Bogotá es de 9 grados centígrados, parece que hiciera más frío, ¿verdad? Y hay mucho viento. Entonces ahí se nos junta un poquito de todo para esa sensación térmica mucho más bajita. También a esta hora temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Néstor, hola oyentes, feliz viernes para todos. Empecemos con las reinas. Es tendencia mundial, Miss Universo y el reinado anoche. Anoche se eligió a la nueva soberana de la belleza en el mundo. Tailandia era, ¿verdad? Ganó México, Tailandia quedó de segunda. No, digo, era en Tailandia. Ah, sí, se hizo en Tailandia, claro. Se hizo en Tailandia este reinado en el que ganó México, que ya el mundo la conocía hace 3 semanas por el episodio con el presidente del certamen de Tailandia. Y esa es la conversación más importante en redes sociales. Que si ganó México, la señorita Fátima Bosch, por ser la más linda,
o por la polémica alrededor de este señor, el presidente del certamen allí en Tailandia. Lo que pasó es que estaban en un desayuno oficial. Yo no sabía del altercado, Camila. Hace 3 semanas. Pero la conjetura es que la eligieron anoche para repararla porque ella fue la protagonista de la pelea. En ese momento ese desayuno era la entrega de bandas. Oficialmente a cada reina le estaban entregando su banda. Lo hacía el presidente del certamen en Tailandia por ser el país anfitrión de esta coronación de anoche. Y hubo un altercado entre Miss México y ese señor que termina diciéndole tonta a ella. Tanto que ella se para, habla de los derechos de las mujeres y se retira del lugar. Y muchas Miss se van detrás de ella. ¿Cuál fue el origen de la pelea? Que ella no quiso seguir una orden que él autoritariamente les estaba dando a las candidatas de promocionar incluso unos productos y de hablar de ciertas cosas que él estaba imponiendo para el resto del reinado. Él le dice, ella dijo que no. Tienen que hacer unas cosas comerciales. Tienen que hacer unas cosas comerciales, tienen que participar en unas fotografías, tienen que tener cierto comportamiento, como una especie de paso a paso de los días que venían de reinado. Ella dice que no, él la llama tonta. Ella se para en ese momento del desayuno, dice que los derechos de las mujeres no le permiten quedarse callada y empieza una discusión aquí. Ella se retira del lugar y muchas reinas en solidaridad también. Y ahí México tenía un protagonismo distinto en el reinado. Para muchos las favoritas eran Venezuela y Costa de Marfil, que quedaron en el top 5, pero que al final la corona fue para México. La que estamos viendo a esta hora también en pantalla es la 4ª corona para los mexicanos, tiene 25 años y es la ganadora, es la Miss Universo 2025. Y la conjetura en las redes sociales, en este mundo. Que le dieron la corona es para, de alguna manera, resarcir toda esa polémica por haberle dicho tonta. Que por la ola de apoyo feminista. Claro. Y ella incluso en el primer discurso después de la corona dice que será un año para mostrar los derechos de las mujeres y también habla de eso. Ahí están las 3 finalistas, México, Tailandia y Venezuela. A la colombiana le fue bien regular. Está en el top, entró al top 12, hasta el top 12. Primero sacaron 30, luego 12, hasta ahí, hasta esas 12 estuvo la nuestra Vanessa Pulgarina. A mí me sigue pareciendo una de las más bonitas del certamen, con una pasarela espectacular. Así que todo lo de las reinas es tendencia. Nosotros que decíamos que eso de los reinados como que ya no estaba mucho de moda, pues lo de anoche es la demostración que sí, porque fue transmisión casi hasta la medianoche, seguida por millones de colombianos y de personas en el mundo. Esta es la foto de los colombianos, de la colombiana, por si no la vieron algunos. También es tendencia el fútbol, porque faltaba un partido de la primera fecha del fútbol colombiano en cuadrangulares. Ganó Nacional 1-0 de local al América. Y finalmente, Néstor, hay otra tendencia para nosotros en Colombia, numeral Tesla, que es la marca de Elon Musk por la llegada de esos carros a Colombia. La conversación en redes sociales es comparando el precio del Tesla con el precio del carro que tienen los colombianos. Mejor dicho, que uno podría cambiar su carrito de siempre por un Tesla si tuviese que, si cuánto vale el carro. La plata es la conversación en redes sociales. Y llegan más baratos, creo, que los precios que hay a nivel internacional, ¿verdad? Sí, llegan más baratos que el precio internacional y que muchos dicen es más fácil comprar un Tesla nuevo que otras marcas nuevas porque hay precios desde los 109 millones de pesos. Eran el símbolo de los carros eléctricos, ahora tienen una gran competencia china. Tesla es la marca del señor Elon Musk, que fue funcionario del gobierno Trump, que se volvió tan de derecha con el gobierno del presidente Trump. Sobre el impacto de Tesla, que efectivamente lo está teniendo en Colombia esta mañana. Giovanni Quintero. Néstor, buenos días. Ayer Tesla hizo oficialmente su llegada a Colombia. La presentación se hizo en el Centro Comercial Andino en Bogotá, donde la compañía mostró su primer centro de experiencia en el país. La marca anunció que sus vehículos ya se pueden pedir en línea. De hecho, ya habilitaron la página web tesla.com.co, en donde se pueden ver los modelos que llegan al país. Se puede, Néstor, pedir personalizados. Es decir, usted ingresa a la página, escoge el modelo, el color, el RIN, incluso puede escoger el color interno del carro. Tesla informó que las primeras unidades estarán rodando en Colombia entre finales de enero y comienzos de febrero de 2026. ¿Cuáles son los vehículos de Tesla que llegan al país? Hay 2 modelos. El modelo de entrada será el Tesla Model 3, que es un sedán deportivo con un precio desde los 109 millones de pesos, lo que lo ubica como una opción competitiva dentro del mercado de vehículos
vehículos eléctricos en Colombia. El otro modelo es el Y, una SUV eléctrica que llega a competir con camionetas reconocidas en el país como la Renault Duster o la Toyota Corolla Cross. Tiene un precio de entrada de 119 millones de pesos. El modelo 3 alcanza una velocidad máxima de 262 kilómetros por hora y acelera de 0 a 100 en tan solo 3.1 segundos según la compañía. ¿Dónde están los primeros concesionarios Tesla? Tesla informó que en los próximos días abrirá un centro de experiencia en el centro comercial El Tesoro de Medellín. Y un detalle, la compañía operará con un modelo de negocio directo sin intermediarios ni concesionarios autorizados, Néstor. Gracias, Giovanni. 5 de la mañana, 40 minutos. No el carro que yo compraría. 5:40, atención a propósito de Nacional. Le ganó anoche en el partido atrasado de la fecha alrededor del fútbol colombiano y le ganó un clásico al América de Cali. JJ Osorio. Hola Néstor, buenos días. 75 minutos duró el cerrojo defensivo de América de Cali ante Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot. Un cabezazo de Mateus Uribe tras centro de Marlon Moreno fue suficiente para la victoria verdolaga en condición de local ante 36.550 aficionados que asistieron anoche a las gradas. El técnico de Atlético Nacional, Diego Arias, se refirió al compromiso. Pero fue el tipo de partido que nos imaginamos que se podía dar. En el primer tiempo creo que hicimos un muy buen juego, generamos situaciones claras para abrir el marcador, no alcanzamos a finalizarlas bien, pero fueron situaciones muy bien generadas. Por su parte, Alex Escobar, asistente técnico del cuadro americano, se refirió a lo apretado del juego. Porque estuvimos imprecisos de mitad hacia arriba, donde hubo momentos que el equipo trató de tener esas transiciones porque sabemos que Nacional es un equipo que va mucho al ataque y deja espacios, pero no estuvimos claritos en el sentido de mitad hacia arriba. La primera fecha de los cuadrangulares se cerró con 4 victorias por diferencia mínima. Junior y Nacional en el cuadrangular A, Bucaramanga y Tolima en el B sacaron ventaja en el inicio de las semifinales. La segunda fecha se jugará este fin de semana. El fútbol con John Jaime Osorio en Blue Radio. Buen gol de Mateus Uribe, gracias. 5 de la mañana, 42 minutos. Se está hundiendo de a poquito la reforma tributaria que está intentando todavía el gobierno del presidente Petro. Fue radicada en las últimas horas una ponencia de archivo y prácticamente ya no queda tiempo. Parece inevitable que el gobierno no va a poder sacar adelante los impuestos que está intentando por enésima vez. Con la ponencia, la parlamentaria de los Verdes, Catherine Miranda. Acabamos de radicar ponencia de archivo a la reforma tributaria que el gobierno nacional presentó. Esta reforma afecta directamente a los más pobres y a la clase media. El gobierno quiere poner impuestos, por ejemplo, a compras como las plataformas de Shein, Temu o AliExpress, que millones de familias usan para comprar ropa, útiles escolares y productos básicos para sus hijos a precios accesibles. A propósito, los comerciantes están advirtiendo que si el gobierno quiere subir el mínimo, como está intentando aparentemente alrededor del 10% el año entrante, habría un impacto sobre el empleo formal en Colombia. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal. Pensar irresponsablemente en un salario mínimo de 2 dígitos para Colombia no tiene sentido. Primero que todo, el salario mínimo del año pasado fue varios puntos por encima de la inflación. Pensar en un salario mínimo de 2 dígitos que duplique la inflación en Colombia, obviamente esa será una discusión que arranca la semana entrante cuando comience el mes de diciembre. Y con el salario mínimo y el hundimiento de la reforma tributaria, por supuesto, el gobierno quedará en una situación económica, en una situación política y económica diferente. Víctor Grosso. Néstor, buenos días. Aunque la ponencia negativa sobre la reforma tributaria del gobierno nacional cada día toma más fuerza, haciendo cada vez más improbable que se apruebe este proyecto, el gobierno guarda la esperanza de sacarlo adelante y por eso sigue cediendo en sus pretensiones. Pero además del ambiente político adverso, ahora el tiempo está jugando en su contra antes de que se acaben las sesiones ordinarias del Congreso. Ayer el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se reunió con los ponentes y coordinadores de las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara y les expuso una serie de modificaciones al proyecto. En esto va la reforma hasta el día de hoy, buscando elaborar una ponencia que pueda ser radicada para iniciar los debates. Les comunicó el retiro de todas las medidas relacionadas con combustibles y la progresividad del impuesto de renta. Redujo el impacto
propuesto para los impuestos al tabaco y cerveza, que pasó de una proyección de 7,8 billones a 3,1 billones de pesos, y confirmó la eliminación del impuesto que se había contemplado para boleterías de conciertos y otros espectáculos. Y dio una pista nueva sobre el IVA para vehículos híbridos, que inicialmente buscaba subirse del 5 al 19%. Al respecto, el ministro Ávila se comprometió con ajustar esta propuesta en particular. Recordemos que el Congreso hace unas semanas aprobó un presupuesto desfinanciado para el otro año, y con esta reforma tributaria el gobierno espera, aunque con pocas posibilidades de aprobación, un recaudo por 16,3 billones de pesos para financiarlo. Víctor Grosso, datafx.com. A propósito de Venezuela, Víctor, anuncia el dictador Nicolás Maduro que tiene lista la primera exportación de gas desde Venezuela para Colombia, que se van a saltar la imposibilidad de negociar con Venezuela por cuenta de restricciones, por cuenta de sanciones que hay, recuerden ustedes, del bloqueo económico decretado desde los Estados Unidos. Pero lo anuncia Maduro en Caracas. Desde allí, desde la capital de Venezuela, informa Santiago Martínez. Hola, Néstor, buen día. Una vez se superen algunos detalles técnicos y económicos, Colombia comenzará a recibir gas venezolano en lo que sería el reinicio de las exportaciones gasíferas. Según la versión oficial dada por el propio Nicolás Maduro, ya ese gas está en la frontera listo para cruzar, y que una vez se materialice o se concrete ese primer envío, se mantendrá de manera constante. Recordemos que fue en enero de 2016 que Colombia dejó de recibir el gas venezolano, a pesar de un contrato vigente desde 2007, un gas que cruza a través del gasoducto binacional, que tiene una extensión de unos 220 kilómetros, que va desde la costa oriental del lago de Maracaibo, aquí en Venezuela, hasta Punta Ballenas, en la Guajira colombiana. Pero escuchemos lo que decía el mandatario venezolano y cómo espera que se fortalezca más la unión entre ambos países a partir de este reinicio de las exportaciones gasíferas. Ya está el gas en la frontera para pasar a Colombia. Faltan algunos elementos técnicos económicos y listo, pasa el gas, primer envío de gas, y de ahí no vamos a parar, porque Colombia y Venezuela tenemos que estar unidos, cada vez más unidos, con un comercio creciente como lo tenemos. Venezuela y Colombia tenemos que estar unidos en la idea de Bolívar, de la libertad, de la paz y del respeto, y a reconstruir las bases de lo que fue la gran república, la gran Colombia, fundada por Bolívar en el Orinoco. ¿En cuánto podría venderse Venezuela el gas a Colombia? Bueno, ese dato al menos desde este lado se desconoce. En el contrato original de 2007 el precio inicial era entre 2 y 3 dólares por millón de BTU. Sin embargo, hace un año se hablaba de unos 10 dólares, que aún estaría por debajo del precio del mercado internacional, que puede superar en este momento los 15 dólares por millón de BTU. Néstor. Santiago, gracias. Y efectivamente, con esa constante invocación de Bolívar, cada vez más cerca las economías de Venezuela y de Colombia, cada vez más lejos de Estados Unidos. El presidente Petro reveló en una ceremonia, porque cumplió 94 años la Casa Militar, a propósito que la primera dama, su esposa, doña Verónica Alcocer, de quien dice estar separado, no ha podido regresar a Colombia, sugiriendo que es producto de su inclusión, el de su nombre, el presidente Petro, y de ella, Verónica Alcocer, en la lista Clinton. Repetían lo mismo y fíjese que no era cierto, como no son ciertas muchísimas cosas. La mamá de Antonella no puede llegar aquí porque no puede. A tal grado ha llegado la ignominia sobre mi gobierno. No es por otra razón, sino porque no puede. Y yo voy a hacer que pueda. Que si un padre no puede hacer reunir a la madre con su hija, siendo mi propia familia, pues no voy a poder reunir. Ahora, la verdad es que el nombre de doña Verónica, de la mamá de Antonella y de Gustavo Petro, está en la lista Clinton desde hace un mes largo. Y doña Verónica vive en Suecia desde hace mucho más que un mes. Así que no tiene necesariamente que ver su ausencia en Colombia de la mamá de Antonella con el tema de la lista Clinton, pero es la teoría del presidente Gustavo Petro. Caterina Ávila. Buenos días, Néstor. La inclusión del presidente Gustavo Petro y su círculo cercano en la lista Clinton ha tenido múltiples consecuencias: dificultades para abastecer el avión presidencial de combustible en otros países, bloqueos en sus cuentas, la suspensión del mantenimiento de uno de los helicópteros asignados a la presidencia y recientemente problemas de la primera dama para regresar al país. Desde que se conoció la decisión del gobierno Trump de incluir en la lista al presidente,
presidente, a su hijo Nicolás, a la primera dama Verónica Alcocer y al ministro del Interior Armando Benedetti, el jefe de Estado ha marcado distancia con Alcocer, revelando que están separados físicamente hace años. Esta nueva declaración del presidente sobre problemas de Alcocer para regresar al país se da justo después de que se hiciera pública, gracias a un medio de comunicación sueco, la vida de lujos que la primera dama estaría teniendo en Estocolmo. Según esa información, vive en un apartamento, se codea con millonarios y se le ha visto de fiesta en exclusivos clubs. Y a propósito de otra de las consecuencias de la inclusión del jefe de Estado en la lista Clinton, tras el anuncio de Leonardo Helicopters de suspender el mantenimiento a uno de los helicópteros de uso presidencial, Petro anunció una demanda contra la compañía italiana por lo que considera un incumplimiento del contrato hasta su caducidad. También ordenó la venta de esta aeronave presidencial. Caterina Ávila, Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio. Acaba de estrellar un avión de combate indio. Están en Dubái, en una feria, en un salón aéreo, y allí acaba de ocurrir el accidente. Enrique Rodríguez. ¿Qué tal, Néstor? Buenos días. El Salón Aeronáutico de Dubái, que comenzó el pasado lunes y que está terminando esta misma mañana, es uno de los salones más importantes, una de las citas más importantes de ese mundo, esta edición número 19. Esta mañana, como digo, se estaba produciendo una exhibición de varias aeronaves y allí un avión HAL Texas de la Fuerza Aérea India se ha precipitado contra el suelo violentamente, sin que las imágenes que se puede ver a través de redes sociales muestren que el piloto se hubiera eyectado. No hay por el momento datos claros sobre el estado de salud del piloto, pero en el caso de haberse eyectado es muy poco probable que haya sobrevivido a la colisión que se ha visto seguida de una enorme bola de fuego. El avión parece entrar en pérdida, parece tener problemas de sustentación y cae rápidamente hacia el suelo. El avión HAL Texas es un avión de combate polivalente, ligero, de cuarta generación, que ha sido desarrollado en la India por la empresa Hindustan Aeronautics. Es una aeronave con diseño de ala en delta que es empujada por un solo motor. Por el momento se desconoce cuáles pueden ser las causas de este accidente y sobre todo las consecuencias que pudiera tener para aquellas personas que se encontraban en tierra en esta importante feria aeronáutica que estaba terminando esta mañana, Néstor. Muy impresionante este video, gracias Enrique. Lo pueden ver quienes están conectados en este momento por el canal de YouTube o a través de Ditu. Las 5 de la mañana, 52 minutos, está a punto de comenzar la cumbre del G20 en Sudáfrica, con una gran tensión entre el país anfitrión Sudáfrica y Estados Unidos y amenazas de boicot. Desde Londres, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya comenzaron a llegar los mandatarios para esa reunión del G20 que va a ser en Johannesburgo, en Sudáfrica. Quien no va, quien había anunciado que no iba, es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el mismo que tampoco quiso asistir a la COP30 que se está desarrollando en Belén, allí en Brasil. Por cierto, supimos del incendio anoche allí en Belén, Néstor, que no pasó a mayores y que ha retrasado algo las negociaciones, pero continúa hoy las reuniones. Pero volvamos a Sudáfrica porque ahí está la cumbre del G20 donde el presidente Donald Trump no asiste, pero va a ser el próximo presidente del próximo G20 y ahí es donde se ha desatado la polémica. ¿Por qué están en esta controversia Estados Unidos y Sudáfrica? Hay una acusación por parte del presidente Donald Trump en contra del presidente de Sudáfrica y de Sudáfrica porque dice que en Sudáfrica se está llevando a cabo un genocidio. De hecho, le hizo una encerrona en la Casa Blanca, igual que a Zelensky, en la cual le mostraba videos diciendo que había agricultores negros matando a agricultores blancos. Recordemos ese evento. To allow them to take land. Nobody can take land. And then when they take the land, they kill the white farmer. And when they kill the white farmer, nothing happens to them. Matan a los granjeros blancos y cuando los matan no les pasa nada. Y el presidente Ramaphosa dice, no pasa absolutamente nada. Hay delincuencia en nuestro país y hay personas que mueren, pero lamentablemente a causa de la delincuencia, pero no son mayoritariamente blancos. Los que mueren son negros. Y después se supo, Néstor, que el video que le presentaba al presidente Donald Trump ahí a Cyril Ramaphosa diciendo que había negros, diciendo que iban a matar a los blancos, eran videos del Congo y no de Sudáfrica. Bueno,
Ocurre que el presidente Donald Trump boicoteó la reunión, dice que no va, que no envía ninguna delegación. Después dijo que iba a mandar una delegación pequeña, pero el presidente Ramaphosa dice que no le va a entregar la presidencia a ninguna delegación pequeña, así que no sabemos cómo se va a hacer el traspaso de la presidencia del G20 que se reúne este fin de semana en Sudáfrica. Néstor. Silvia, gracias. 5 de la mañana, 54 minutos. En Bogotá anuncia el alcalde Carlos Fernando Galán agentes exclusivos para las ciclorrutas. Circulan por ellas más de 800, casi 900.000 ciclistas que recorren 670 kilómetros de ciclovías que hay en la ciudad. El alcalde Galán anuncia y posesionó a 16 agentes equipados con placas, con bodycam, que se suman a otros 141 motorizados para apoyar la gestión de tráfico y el orden en esas ciclorrutas. Esta ciudad está pidiendo control, que haya autoridad respetuosa a la norma, obviamente, pero autoridad. La gente está pidiendo eso con razón. Tienen todo nuestro apoyo, desde la alcaldía, desde la Secretaría de Movilidad. Nosotros vamos a garantizar que cualquier agresión que haya a un agente de tránsito sea sancionada en Bogotá. 5:55 minutos, otro golpe para la DIAN. Un juzgado de Cartagena decidió dictar medidas cautelares en favor de Reficar, en medio de la disputa jurídica alrededor del cobro de impuestos del IVA de 19% que quiere cobrarle la DIAN a Reficar por importaciones de gasolina y de diésel. Dice el juzgado que hay que parar esos cobros, derrota para la DIAN, mientras se toma una decisión de fondo. Marcela Peña. Hola Néstor, buenos días. De momento desaparece el riesgo de que Reficar termine completamente paralizada por cuenta de la disputa que mantiene con la DIAN por el pago de IVA a los combustibles. ¿De qué estamos hablando? La DIAN está exigiendo el pago inmediato de 1.5 billones de pesos a Reficar y al grupo Ecopetrol por cuenta del IVA en la importación de combustibles. Sin embargo, Reficar acudió a la justicia y la justicia le dio la razón con una medida de protección temporal. La medida la tomó el juzgado segundo de familia de Cartagena, quien decidió tutelar los derechos de Reficar y ordenó detener cualquier posibilidad de embargo y cobro coactivo hasta que el Consejo de Estado defina de fondo la situación. No es la única tutela en curso. Además, la justicia también está estudiando una tutela del abuso en la misma dirección, la dirección de proteger los empleos en Reficar. Marcela Peña, Blue Radio. Marcela, ahora 5 de la mañana, 57 minutos. Ingrid Betancourt presentó, y está incluida ella, la lista de candidatos al Senado para las elecciones del próximo mes de marzo, que la va a encabezar Sofía Gaviria. Mateo Piñeros. Néstor, buenos días. Ingrid Betancourt será candidata al Senado en la lista de su partido Oxígeno. Ocupará la casilla 10 y esta lista será cerrada. Betancourt presentó este jueves a sus aspirantes al Senado y todos tenían una camiseta parecida a la de la Selección Colombia, pero al frente decía Oxígeno. Betancourt asegura que su lista será la selección antipetro y algunos de los candidatos son víctimas de reclutamiento o secuestro por parte de las FARC, como John Frank Pinchao, quien se escapó de las FARC tras su secuestro. Porque un día defendí a mi patria con un uniforme, con un arma, y me puse las botas para proteger a los ciudadanos humildes de los delincuentes, de todo tipo de delincuentes. Y ya posteriormente, cuando fui trasladado a los sitios olvidados del país, lo defendí de la guerrilla, de guerrilleros que hoy en día, como sentencia, están sentados en el Congreso. Hoy quiero seguir defendiendo a mi patria, ya no con un arma y un uniforme, con unas botas. Quiero defenderlo desde el campo de la política. La cabeza de lista será Sofía Gaviria, la hermana del exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien actualmente es candidato presidencial. En la lista también está Daisy Dorelli Guánaro, quien es víctima de reclutamiento de las FARC, y Sandra Morales, cofundadora de Rosa Blanca, que es la organización que defiende a las víctimas de reclutamiento ante la JEP. Mateo Piñeros, Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Es un gusto saludarlos. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. ¿Cómo les parece? Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Compartir con nuestros oyentes, de verdad, se nos llora la voz. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. Gracias por estar conectados con nosotros. 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio.
Reciclar es fácil, pero sabemos que no siempre sabes dónde va cada residuo. Soy Bruno, reportero de sostenibilidad de Blue, y estoy acá para que descubras que tú tienes el poder de proteger lo irreemplazable: el agua, la energía y el planeta. ¿Sabes cuál es el primer paso para reciclar? Fácil, divide los residuos. Si el residuo está limpio y seco, es aprovechable y va a la bolsa blanca. Si el residuo está sucio o contaminado, no es aprovechable y va a la bolsa negra. Y si no estás seguro, trata de dejarlo lo más limpio posible dentro de la bolsa blanca. Los recicladores sabrán qué hacer con él. Así de fácil se recicla a blanco y negro y podemos darle una nueva vida a nuestros residuos. Conoce más en www.bluradio.com o escaneando el código QR. Una iniciativa de Blue en alianza con Wiro. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder. Lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda. Sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos, los acompaño desde Mañanas Blue. En este día viernes es una mañana muy gris, totalmente tapada, llena de niebla en Bogotá. De momento el aeropuerto El Dorado mantiene operaciones, pero es muy probable que haya cierre tal y con las condiciones de visibilidad limitada que hay en este momento. La Universidad Nacional amanece otra vez con el riesgo de un paro con el que están amenazando hoy grupos de estudiantes y de profesores inconformes con la decisión del Consejo de Estado que ayer tumbó al profesor Leopoldo Múnera de la Rectoría. La situación no podría ser más caótica. Hace año y medio, en marzo del 2024, eligieron primero un rector que fue el profesor Ismael Peña. Se metió entonces el gobierno del presidente Petro, tumbaron a Peña, pusieron a Múnera, saltándose un acto administrativo que evidentemente lo había. Ahora el Consejo de Estado considera que la primera elección, por supuesto, fue legal y le propina en consecuencia otra derrota no solo al profesor Múnera, a sus abogados, sino especialmente al gobierno Petro, que violó la autonomía universitaria con el argumento de que el rector debía ser quien ganó la votación entre los estudiantes, que es un argumento peligroso, porque no es necesariamente un proceso de democracia la elección del rector. Ahora hay allí, o había o debía haber consideraciones de meritocracia. Por eso el rector no lo eligen la votación de los estudiantes. La votación efectivamente la había ganado el profesor Múnera y efectivamente la había perdido el profesor Peña. Pero ese no era el único requisito para ser rector. También había otros ingredientes. La última palabra la tenía el Consejo Superior, que ahora tendrá que hacerle caso al Consejo de Estado. Se debe ir Múnera, de eso no hay duda. Lo que no está claro es si automáticamente regresa el profesor Ismael Peña, que es lo que sugiere, pero no lo dice claramente, el fallo administrativo del Consejo de Estado. Se pronuncian anoche tarde los dos rectores que van a acatar el fallo que le pone fin a la pelea de este año y medio, pero los estudiantes inconformes anuncian para esta mañana de viernes reunión, intentando decidir si salen a paro y bloquean el semestre que está a punto de terminar. Es la angustia de los profesores que, por otro lado, desde anoche están pidiendo que se acabe este semestre, que tomen una decisión con calma, que llegue el mes de diciembre y después se metan en la pelea política alrededor de la rectoría. Digo, es una derrota para el gobierno que intentó hacer lo mismo en otras universidades, violar la autonomía universitaria, elegir a los suyos, tal y como hizo en la rectoría de la Universidad Nacional, o en la Universidad de Antioquia, o en la Universidad del Cesar, en donde está como delegada del gobierno. Recuerden ustedes la joven Juliana Guerrero, que falsificó el título alrededor de su carrera universitaria, que no pudo posesionarse, y todo tiene que ver con lo mismo, como viceministra del gobierno nacional. El gobierno está intentando, o estaba intentando, convertir esas rectorías en fortines políticos. A propósito del presidente Petro, esta madrugada
confesó que lo que dijo ayer su canciller Rosa Villavicencio en Madrid, en la famosa entrevista a Bloomberg, no fue un invento o una tergiversación, sino que Colombia efectivamente está detrás y está proponiendo un gobierno de transición, pero compartido, para sacar o para salir del dictador Nicolás Maduro. Que se haga un gobierno de transición es efectivamente una idea vieja del presidente Petro. Él la recuerda en un trino de esta madrugada, como si no hubiese habido el año pasado elecciones y como si Maduro no se hubiera robado esas elecciones. Una idea que tiene el presidente Petro, curiosamente, sería aplicar para Venezuela una especie de frente nacional del modelo que hubo en Colombia, un pacto entre liberales y conservadores para alternarse el poder. En Colombia fue para sacar del poder al general Rojas Pinilla y en teoría a Petro no le gustaba para Colombia, en teoría ahora le gusta para Venezuela. El plan que propone el presidente Petro incluiría así la salida de Maduro sin sanciones, levantando el bloqueo de los Estados Unidos, pero también sin cárcel. Maduro no lo acepta, ya les vamos a contar, porque por otro lado, Maduro está en plan de anunciar anoche que tiene lista para Colombia la exportación de gas, con una oda al comercio binacional de cómo Colombia y Venezuela justo en este momento, tienen que estar más unidos que nunca. Solo faltan elementos técnicos para sacar el gas, que debería ser por el gasoducto transcaribeño, el Antonio Ricaurte, que no está funcionando desde hace muchos meses. A propósito de bloqueos, el presidente Petro lamenta que su esposa, doña Verónica Alcocer, no haya podido regresar a Colombia. Se lo adjudica a la lista Clinton, a la inclusión de los dos nombres, el de Gustavo Petro y el de ella, doña Verónica Alcocer, en la lista Clinton, aunque ella vive en Suecia desde hace mucho más de un mes. Se refiere a ella como la mamá de Antonella, y dice que no ha vuelto a Colombia porque no puede, porque tiene problemas para ello, por estar en esa lista OFAC. Y se queja de tener una familia desunida, de que Antonella no puede encontrarse con su mamá, pero promete públicamente que va a resolver un problema del que no ha dicho mucho más. Bienvenidos. Hablando del gobierno, les contaré de la agonía que está teniendo la reforma tributaria, con la que el gobierno esperaba, tal vez ya se puede hablar en pasado, recaudar 16 billones de pesos. Fue radicada una ponencia de archivo, no queda tiempo, pero especialmente no tienen los votos para sacar adelante esa reforma tributaria. Así que el gobierno se expone a tener que hacer un recorte de gastos inevitable porque tiene desfinanciado su presupuesto para el año entrante. Hablando de economía, les contaré del round que gana Reficar en la batalla con la DIAN. En Cartagena, un juez le prohibió a la DIAN embargarle las cuentas a Ecopetrol por el cobro de más de 1 billón de pesos que quieren cobrarle a Reficar por el IVA a importación de combustibles. El juzgado dice que no puede embargar mientras se toma una decisión de fondo. Esta madrugada, el Gaula de la policía liberó a un alcalde de Chimichagua, en el Cesar, que estaba extrañamente aquí ayer en Soacha comprando supuestamente maquinaria amarilla. Lo pasearon por diferentes puntos cercanos a Bogotá, intentando llevarlo a donde esa maquinaria amarilla, que en teoría es la que quería comprar el alcalde Rocha, era más barato. Le terminaron llamando a la familia, exigiendo un rescate de 100 millones de pesos. Muy rápidamente esta madrugada actuó el Gaula, que lo rescató en un tiempo récord. Bienvenidos, tenemos muchas historias para acompañarlos esta mañana. Les contaré la última del presidente Trump, que está amenazando él desde sus redes sociales con denunciar, con arrestar, con encarcelar e inclusive con la pena de muerte a un grupo de 6 congresistas demócratas que están llamando a desobedecer a Trump. Dicen ellos, porque Trump, si da órdenes inconstitucionales, no debe ser obedecido, que fue básicamente lo mismo que dijo en una calle de Nueva York el presidente Petro, y también causó la ira, la furia y las amenazas descontroladas del presidente Trump desde la Casa Blanca. Bienvenidos, es un gusto saludarlos en este amanecer. Frío, se asoma el sol, pero todavía hay una muy densa neblina sobre Bogotá. Se están cumpliendo hoy 123 años del fin de la Guerra de los 1000 días, 194 años de la disolución de la Gran Colombia. Hoy es el Día Mundial de la Televisión. Felicitaciones a mis colegas, mis maestros en la televisión. Enseguida lo más importante en el resumen que preparamos aquí, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue.
Voy a respetar la sentencia proferida por el Consejo de Estado, pero considero que fue muy laxo con el Consejo Superior que designó a Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional de Colombia y muy estricto con el Consejo Superior que designó a Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional de Colombia. El Consejo de Estado anuló la designación de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional. En este caso, el Alto Tribunal concluyó que el Consejo Superior Universitario actuó sin competencia al intentar corregir meses después el proceso de elección del rector, pese a que ya había concluido eligiendo a José Ismael Peña. Por su parte, el profesor Ismael Peña pidió respetar el fallo que lo ratifica como rector designado de la Universidad Nacional y al mismo tiempo hizo un llamado a la calma. Debe tenerse presente que el acatamiento de los fallos judiciales es la base misma del Estado de Derecho y constituye la garantía de los derechos fundamentales de todas y cada una de las personas. Cumplir las decisiones de la justicia es honrar la democracia. El Consejo de Estado acumuló varios procesos de nulidad electoral contra la elección de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional. La senadora Paloma Valencia es una de las demandantes y asegura que esta es una derrota del gobierno nacional. El fallo del Consejo de Estado está defendiendo la Universidad Nacional y por eso es tan importante, porque este gobierno no puede coger la mejor universidad de Colombia para politizarla, para destruir una institución y usarla con fines políticos de su constituyente y de todos sus inventos. Habla Diego Torres, profesor y miembro del Consejo Superior de la Universidad Nacional. El Consejo Superior Universitario debería posesionar rápidamente al profesor José Ismael Peña. El profesor José Ismael Peña debería iniciar el proceso de empalme con el profesor Leopoldo Múnera y el Ministerio de Educación debería iniciar el procedimiento para darle la certificación de rector y el reconocimiento al profesor José Ismael Peña. Y las reacciones por parte de los estudiantes no se hicieron esperar. Nosotros como estudiantes ya lo hemos venido hablando y lo que vemos en este momento oportuno es que el Consejo Superior Universitario, en uso de su autonomía realmente, es que vuelva a nombrar al profesor Leopoldo Múnera, que es a quien realmente nosotros reconocemos como rector de la Universidad Nacional. El presidente Gustavo Petro manifestó su preocupación por las dificultades que enfrenta Verónica Alcocer para regresar al país desde que está en la lista Clinton. La primera dama se encuentra en Europa. La mamá de Antonella no puede llegar aquí porque no puede. A tal grado ha llegado la ignominia sobre mi gobierno. No es por otra razón, sino porque no puede. Y yo voy a hacer que pueda. A Medicina Legal de Villavicencio siguen llegando familiares a reclamar los cuerpos de los menores de edad que murieron en el bombardeo en el departamento del Guaviare. El padre de una de las menores denunció que su hija fue reclutada por las disidencias de las FARC en enero. Mi hija me llama y me pide ayuda de sacarla de donde ella se encuentra, donde estaba sola con unos compañeros, 2 menores de edad más también, donde ella me da ubicaciones en tiempo real, tiempo actual. En Colombia, el reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales está creciendo de forma preocupante. UNICEF reporta que en los últimos 5 años esta práctica aumentó un 300%, lo que significa más de 1.200 niños, niñas y adolescentes apartados de sus hogares. Julian Ayois es el especialista de protección de UNICEF. Preocupante. Es más que se puede que con las disminuciones también de los financiamientos de todas las ONGs y las diferentes organizaciones, es mucho más difícil verificar. Un juzgado de Cartagena ordenó detener provisionalmente los embargos a la refinería de Cartagena por más de 1.3 billones de pesos en medio de la polémica por el pago de IVA en la importación de combustibles. Se trata de una medida provisional mientras haya una decisión de fondo por parte de una instancia judicial superior. Ingrid Betancourt es ahora candidata al Senado por su partido Oxígeno. La lista será cerrada y la cabeza de lista será Sofía Gaviria, hermana del exgobernador de Antioquia y actual candidato presidencial Aníbal Gaviria. Ingrid Betancourt ocupará la casilla 10 en esta lista. Y no vamos a permitir que nos roben el partido. Y nos uniremos con todos los que creen en la democracia, en sus valores y principios, sí, desde Fajardo hasta Belardo. John Fran Pinchado, que fue secuestrado por las FARC, protagonizó un polémico incidente contra el creador de contenido Levi Rincón. El ahora candidato al Senado por el Partido Verde Oxígeno de Ingrid Betancourt explicó este hecho de violencia. Vino a insultar a una mujer en mi mesa. Bien merecido se tiene eso. Le di un cabezazo en la frente, no por detrás como usted lo dice. Si no le tuvimos miedo al mono Jojoy ni a toda su guerrilla, no la vamos a terminar a usted. La reforma tributaria con la que el gobierno busca recaudar 16 billones de pesos está en el limbo. El tiempo está en su contra y no tiene los apoyos. Catherine Miranda, representante de la Alianza Verde, presentó ya una ponencia de archivo. Acabamos de radicar ponencia de archivo a la reforma tributaria que el gobierno nacional presentó. Una reforma que hoy pretende recaudar 26
26 billones de pesos metiéndole la mano al bolsillo a los colombianos que ya no aguantan más impuestos. Esta reforma afecta directamente a los más pobres y a la clase media. Y este martes, cuando el ministro de Hacienda presente el proyecto a las 4 comisiones del Congreso, se espera que la oposición de la Comisión Tercera del Senado también presente una propuesta para archivar la iniciativa. Creemos que es una gravísima equivocación lo que está pensando el gobierno y la Central Obrera de Colombia. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, rechazó la petición de los sindicatos de un incremento de por lo menos 10% en el salario mínimo. En un operativo fue rescatado esa madrugada sano y salvo el alcalde de Chimichagua, César José David Rocha Quintero, quien había sido secuestrado en Soacha, Cundinamarca, cuando intentaba una negociación para comprar maquinaria amarilla a bajo costo. El presidente de la República, Gustavo Petro, insistió en la propuesta de un gobierno de transición compartido en Venezuela, inspirado en el modelo del Frente Nacional Colombiano como mecanismo para superar la crisis política en el vecino país. El anuncio del mandatario coincide con las declaraciones de la canciller Rosa Villavicencio, quien en una entrevista con Bloomberg habló sobre un acuerdo con Nicolás Maduro a cambio del levantamiento de sanciones sin ir a la cárcel. Puede haber una salida, una transición donde, bueno, pues él pueda irse sin que tenga que pasar a lo mejor por la cárcel y que pueda haber unas elecciones pues que estén legitimadas con un proceso transparente, pues sería lo más sano. Una vez se superen algunos detalles técnicos y económicos, Colombia comenzará a recibir gas venezolano, en lo que sería el reinicio de las exportaciones gasíferas. Según la versión oficial dada por el propio Nicolás Maduro, ya ese gas está en la frontera listo para cruzar y una vez se materialice o se concrete este primer envío, se mantendrá de manera constante. Ya está el gas en la frontera para pasar a Colombia. Faltan algunos elementos técnicos económicos y listo, pasa el gas, primer envío de gas y de ahí no vamos a parar. Cada vez más unidos, con un comercio creciente como lo tenemos. Venezuela y Colombia tenemos que estar unidos en la idea de Bolívar, de la libertad. Finalizó la primera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana. Atlético Nacional ayer en el estadio Atanasio Girardot, en gran partido, se impuso 1-0 frente al América de Cali. Es la tercera vez que se encontraban en menos de un mes. Recordando que Nacional eliminó a los caleños de la posibilidad de llegar a la final de Copa. De esta manera, Nacional y Junior lideran el grupo A con victorias ambos en esta primera presentación, mientras que en el B, Tolima y Bucaramanga picaron en punta. Estás escuchando Blue Radio. No todas las vidas comienzan aquí. Algunas comienzan aquí. En la Fundación Cardio Infantil, cada año atendemos a más de 450 bebés en la unidad de cuidados intensivos neonatales, pero ya operamos al límite. En el país, cada vez hay menos de esas unidades. Aquí podríamos tener mejores espacios, más equipos, más incubadores. Ayúdanos a hacerlo posible. Dona entrando a desdelprimerlatido.org para que más bebés sean atendidos y lleguen a los brazos de sus familias. Cuidemos desde el primer latido. Una campaña de responsabilidad social de la Fundación Cardioinfantil y Blue. Vigilado Supersalud. Reciclar es fácil, pero sabemos que no siempre sabes dónde va cada residuo. Soy Bruno, reportero de sostenibilidad de Blue, y estoy acá para que descubras que tú tienes el poder de proteger lo irreemplazable: el agua, la energía y el planeta. ¿Sabes cuál es el primer paso para reciclar? Fácil, divide los residuos. Si el residuo está limpio y seco, es aprovechable y va a la bolsa blanca. Si el residuo está sucio o contaminado, no es aprovechable y va a la bolsa negra. Y si no estás seguro, trata de dejarlo lo más limpio posible dentro de la bolsa blanca. Los recicladores sabrán qué hacer con él. Así de fácil se recicla a blanco y negro y podemos darle una nueva vida a nuestros residuos. Conoce más en www.bluradio.com o escaneando el código QR. Una iniciativa de Blue en alianza con Wiro. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular. Vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. Desde USA, México y Canadá. La fiesta del fútbol a todo el
más que radio. 6 de la mañana, 19 minutos. Esta mañana, Felipe, la Universidad Nacional tiene un problema. Es que el Consejo de Estado declaró ilegal, anuló el nombramiento del profesor Leopoldo Munera como su rector y declaró legal la elección de Ismael Peña como rector. Son dos decisiones separadas por un mes, una diferente de la otra. Esta es legal y esta es ilegal. Pero no dice quién debe ser el rector. Usted puede asumir que el rector debe ser el profesor Peña, pero no lo dice el Consejo de Estado y por eso nace esta mañana otra controversia alrededor de quién va a ser el rector de la Universidad Nacional. Anuncia anoche el profesor Munera que acatará el fallo de la Universidad Nacional y anuncia anoche el otro rector, el profesor Peña, que acatará y que pide que se acate, suponiendo que él debe ser el elegido para ser el nuevo rector de la Universidad Nacional. Así que amanecemos con fantasmas y con una inmensa incertidumbre. Y otra vez, Néstor, con una pelota alrededor del Consejo Superior Universitario, que tendrá también que pronunciarse para cumplir esta decisión del Consejo de Estado en una discusión en la que se metió la universidad pública más importante del país desde marzo de 2024. El 21 de marzo fue la elección de Peña y al día siguiente se metió el gobierno, el presidente, a decir que no, que ese no, que mejor el otro profesor, y en esas están en la universidad desde ese día, 21 de marzo de 2024. Esta es una derrota, por supuesto, grande para el presidente Gustavo Petro, que se había metido a jugar con cartas marcadas. Quiero que en ese momento el argumento es, no vale la elección del profesor Peña, vuelvan a elegir y elijan al que ganó la elección de los estudiantes. Que era un acto muy abiertamente arbitrario, Néstor, porque es que había habido una elección que era la del doctor Peña y esa elección ya tocaba respetarla, no se podía revocar sin la autorización del propio doctor Peña. Eso es lo que dice ayer además el Consejo de Estado, Néstor, pero además no estoy de acuerdo con la idea con esa idea que la oí desde ayer, que el Consejo de Estado no dice quién es el rector, dice 5 veces quién es el rector, dice 5 veces que se determinó con total claridad la existencia, le estoy leyendo entre comillas, Néstor, déjeme leer una frasecita, se determinó con total claridad la existencia de la elección del señor José Ismael Peña Reyes, y ahí termino la frase, pero hay 5 frases parecidas. Y me parece que es un poco desleal las personas que no están de acuerdo con la decisión del Consejo de Estado ponerse a inventar que el Consejo de Estado no dijo quién era. Yo estoy de acuerdo. El Consejo de Estado no es el que tiene que decir quién es el rector. Ya dijo que Peña estaba elegido válidamente y que Munera no. Conclusión, el rector es Peña. Claro, aquí lo que falta, Héctor, es las reglas de cómo va a volver, cómo va a ser esa entrega al profesor, al rector Peña, ahora que además Leopoldo Munera dice que él también va a acatar eso que usted acaba de leer. No me regañe, Héctor, que está muy temprano. No lo digo yo. Esta es la controversia que tienen en la Universidad Nacional porque quieren darle la vuelta y porque quieren seguir en lo mismo. Es cierto, yo la oí de ayer desde muy temprano, pues inmediatamente salió la decisión. Yo estoy en varios grupos con profesores que también hay de la Nacional y empezaron a expandir esa tesis que, le insisto, Néstor, me parece absolutamente desleal. Al doctor Peña hay que entregarle la rectoría ya, hoy, si es que ya se notificó la decisión del Consejo de Estado. Aquí hay el otro ingrediente que hay que tener en cuenta, es que aquí hay un poquito o un muchito de política. Se metió el gobierno que tenía candidato y obviamente si se cae Munera dicen, ok, se cae Munera, pero el elegido no debe ser Peña. Néstor, hay que volver a barajar la tesis y de un hay sector. otro ingrediente, Héctor, que no se nos puede olvidar en esta discusión, que está en curso una constituyente para la universidad que promueve el rector Leopoldo Munera, que va de salida, y que eso es volver a barajar, es otras reglas del juego. Entonces también en la universidad están jugando de lado y lado con esa que era una de las banderas con la que Leopoldo Munera ganó en la consulta entre los estudiantes, cambiar las reglas del juego y poner aquí otra manera, otra opción de tomar las decisiones sobre la rectoría. Pero entonces, ¿qué va a hacer la universidad entonces, Néstor? Felipe, si yo fuera uno de los 50.000 estudiantes de la Universidad Nacional, estaría muy preocupado. 50.000 estudiantes, 50.000 familias que están pensando en que estamos a finales de noviembre y esto podría afectar el cierre del semestre académico. Una pregunta, Néstor. El nuevo rector o el rector que había sido elegido, que dijeron que no, ¿por qué periodo?
el doctor Peña, el profesor Peña. Esa es otra discusión. Aparentemente le faltaría un año y medio de su periodo original. El periodo era hasta 2027. Exacto, y ahí terminaría. Pero podría reelegirse. Pero los bochinches van a ser más grandes. Hoy no vayan por la 30, es la recomendación a los oyentes, ni por la 45, ni por la calle 26. Sí, y desafortunadamente la Universidad Nacional siempre está en modo polvorín. Quiere decir, siempre está a punto de prenderse. Ya les contamos 6:24 a.m. de la decisión. Y no es menor porque el gobierno se metió en la nacional, como se metió en la de Antioquia, como se metió en la de Sucre, a poner rector y a convertir esas rectorías también en motivo de batallas políticas. Sergio Barbosa. Hola Néstor, buenos días. El Consejo de Estado definió el rumbo de la rectoría de la Universidad Nacional tras anular la designación de Leopoldo Múnera en un proceso que duró más de un año y que estuvo marcado por la polémica y también con una universidad convulsionada a causa de las protestas que generó en su momento la designación de José Ismael Peña como rector de la institución. Lo que decidió la sección quinta de este alto tribunal es que la designación de Múnera por parte del Consejo Superior Universitario fue arbitraria y desconoció las normas al sobreponerse al acto de elección reconocido como válido por el alto tribunal de José Ismael Peña. Horas después de conocerse el fallo, Múnera reaccionó y dijo que respetaría la decisión, pero aprovechó para hacer una crítica al alto tribunal a la hora de tomar esta determinación. Voy a respetar la sentencia proferida por el Consejo de Estado, pero considero que fue muy laxo con el Consejo Superior que designó a Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional de Colombia y muy estricto con el Consejo Superior que designó a Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional de Colombia. Leopoldo Múnera también hizo un llamado a la calma para que no haya desmanes tras conocerse esta decisión que tumbó su designación como rectora de una de las universidades más importantes del país. El equipo directivo de la Universidad Nacional llama a la comunidad universitaria a asumir este futuro inmediato con tranquilidad y con calma. Podamos debatir sobre la sentencia y sobre lo que nos espera en la universidad, pero además que podamos culminar el semestre. Este proceso legal e incluso de disputa política comenzó en marzo del año pasado cuando Leopoldo Múnera ganó las elecciones de la comunidad académica, que es una de las etapas de la elección del rector de la universidad, y ante esto el presidente Gustavo Petro ordenó a la entonces ministra de Educación Aurora Vergara y a todos los representantes del gobierno a que respaldaran esos resultados. En la sesión del Consejo Superior Universitario se modificó el método de elección y se escogió a José Ismael Peña como rector, decisión que generó protestas de estudiantes y administrativos mientras Peña se posesionaba en una notaría, y ante esta situación el gobierno convocó nuevamente al Consejo Superior argumentando que el Ministerio de Educación no había firmado la resolución que formalizaba la elección de Peña, lo que justificaba cambiar al rector. Finalmente en junio el órgano directivo designó a Leopoldo Múnera. La senadora Paloma Valencia, quien fue una de las demandantes contra la elección de Leopoldo Múnera, celebró la decisión que tomó el Consejo de Estado. El fallo del Consejo de Estado está defendiendo la Universidad Nacional y por eso es tan importante, porque este gobierno no puede coger la mejor universidad de Colombia para politizarla, para destruir una institución y usarla con fines políticos de su constituyente y de todos sus inventos. Diego Torres, quien es representante de los profesores ante el Consejo Superior Universitario, le pidió a Leopoldo Múnera entregar la rectoría de la Universidad Nacional a José Ismael Peña tras la anulación por parte del alto tribunal. Profesor Leopoldo Múnera, inicie los procesos de transferencia de conocimiento de poder al profesor José Ismael Peña. Es muy importante iniciar un proceso para preservar la institucionalidad de la Universidad Nacional de Colombia. Hagámoslo de forma calmada, sosegada, invite a su equipo a hacerlo y por favor el equipo que tome todas las acciones para tener una transferencia de poder tranquila. Aunque el Consejo de Estado ya había dicho que la elección de José Ismael Peña fue legal y ahora con esta decisión de anular la designación de Leopoldo Múnera, la decisión sobre la rectoría de la Universidad Nacional queda entonces en manos del Consejo Superior Universitario, que está liderado por el ministro de Educación y donde también están presentes dos delegados de presidencia, uno del Consejo Nacional de Educación Superior, representante de estudiantes del Consejo Académico y de los exrectores. Sergio Barbosa, Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Cuidar desde el primer latido es muy sencillo. Ingresa a desdelprimerlatido.org, elige el monto que vas a donar, completa tu información, selecciona el método de pago y haces clic en el botón donar. Carvajal es periodista, está en Mañanas Blue.
6 de la mañana, 28 minutos. Si bien la decisión de ayer del Consejo de Estado alrededor de la rectoría de la Universidad Nacional era una decisión esperada hace más de un año, la historia está lejos de terminar. Esta mañana, a través de un comunicado, el rector José Ismael Peña, al que le van a devolver la rectoría, le está pidiendo acompañamiento a los órganos de control, particularmente a la Procuraduría, para que le haga seguimiento al cumplimiento de la decisión del Consejo de Estado. El Consejo de Estado que falló en contra del profesor Leopoldo Múnera y declaró su elección como rector como un acto ilegal, lo que significa un inminente cambio otra vez en la rectoría. Estamos hablando de la universidad pública más importante del país. Para entender esta historia hay que devolvernos al 21 de marzo de 2024, el día en el que el Consejo Superior Universitario eligió como rector al profesor Peña, una rectoría para un periodo de 2024-2027. La elección contó con el apoyo del gobierno, representado en ese Consejo Superior por la entonces ministra de Educación del gobierno Petro, Aurora Vergara, y 2 votos de 2 delegadas más que estaban allí. Apenas se enteró de la elección, al otro día el presidente Petro se opuso y cuestionó que incluso sus delegadas hubieran votado por Ismael Peña. Se metió el presidente, pidió que el rector fuera Leopoldo Múnera con el argumento de que era él el que había ganado la votación en la consulta universitaria, que no es de más recordar que no es un requisito para ser rector, aunque sí hace parte del proceso de elección. Con la desautorización y la oposición del presidente Petro, en el Consejo Superior les tocó hacer maromas y cambiar al profesor Peña, que fue rector apenas unos meses, unos pocos días, y luego se posesionó ante un notario. Pero todo eso terminó con que eligieran a Leopoldo Múnera. Esas maromas son las que dice el Consejo de Estado fueron ilegales. Ahora, ¿qué sigue? Pues lo que están recomendando al rector saliente, Leopoldo Múnera, es que haga el proceso de empalme y entrega al nuevo rector, a José Ismael Peña, mientras los estudiantes hoy comienzan a reunirse a partir de las 9 de la mañana para estudiar esa decisión y decidir si van o no a paro. Ojalá los estudiantes escuchen a los profesores que amanecen proponiendo que acaben este semestre y después se metan en el cuento político de la rectoría de la universidad. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 31 minutos. En medio del escalamiento militar de Estados Unidos en el Mar Caribe, aumentando la presión en contra del régimen de Nicolás Maduro, hablamos del rol de Colombia en una eventual negociación para buscar una salida institucional a la crisis de Venezuela. El presidente Gustavo Petro esta madrugada escribió un largo mensaje en sus redes sociales planteando varias cosas, ayudas de memoria, revelando hechos y haciendo advertencias. Por ejemplo, el presidente Petro confirma que hubo reuniones en Bogotá con gobiernos de Europa, con el gobierno de Joe Biden, con el régimen de Nicolás Maduro y la oposición, que en esas reuniones se propuso el desmonte de las sanciones de Estados Unidos, dice él, para desescalar el clima político. Luego dice el presidente Gustavo Petro que las elecciones no fueron libres, las del 28 de julio del año pasado, por el bloqueo de Estados Unidos a la economía venezolana, pero no habla de la inhabilitación de María Corina Machado ni de la persecución del régimen en contra de la oposición como un elemento que tampoco hacía que esas fueran unas elecciones libres. Dice el presidente Petro que propuso un gobierno para Venezuela al estilo del Frente Nacional en Colombia para superar la crisis. Una nota al margen es que llama la atención que el mismo presidente Petro que hoy plantea el Frente Nacional de Colombia, que dice que puso fin a la violencia en Colombia que causó más de 300.000 muertos, era el mismo que hasta hace algunos años criticaba esa manera de gobierno por considerar que había cerrado los canales democráticos para nuestro país. Y el presidente Petro adicionalmente hace una advertencia. Dice que militarmente, si Estados Unidos llegara a hacer una intervención en Venezuela, no solamente podría causar miles de muertos, sino que podría provocar el crecimiento de ejércitos ilegales a ambos lados de la frontera, en Colombia y Venezuela, y dice que incluso podrían fragmentarse el territorio venezolano y el territorio colombiano. En ese escenario en el que el presidente insiste en un gobierno de transición, Colombia había hecho a través de su canciller una serie de planteamientos desde España, que luego intentó desdecir, en los cuales se hablaba incluso de la posibilidad de que Nicolás Maduro estuviera eventualmente negociando su salida. En medio
medio de todo este escenario, no podemos olvidar que en Venezuela no hay una democracia, que ya hubo elecciones el 28 de julio del 2024 a pesar de las trabas de la dictadura, y hubo un ganador que fue el opositor Edmundo González Urrutia. Por eso es un sofisma proponer hoy unas supuestas elecciones libres o plantear gobiernos de transición compartidos entre la dictadura y la oposición. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:34 de la mañana. Los falsos positivos en Meta fueron producto de un pacto entre los paramilitares con algunos militares a cambio de dejarlos delinquir y expandirse en ese departamento. Esta es la más grave conclusión a la que llegó la JEP en la investigación por el asesinato de 209 personas y la desaparición forzada de otras 65 en el Meta entre el año 2002 y el año 2009. Esa es la razón de la última imputación por crímenes de guerra y de lesa humanidad en contra de 30 militares, entre ellos 3 generales en retiro del ejército: Carlos Ovidio Saavedra, Francisco José Ardila y Carlos Eduardo Ávila, como autores por omisión, por la laxitud, por no ejercer los controles sobre estos crímenes que fueron delatados, entre otros exparamilitares, por alias Otoniel, que está extraditado y quien fuera el máximo comandante del Clan del Golfo. Por primera vez, la JEP investigó el papel de la FARC en los bombardeos y concluyó que fueron manipulados, que fueron engañados para bombardear y así legalizar estas bajas que fueron presentadas como legítimas en el marco del conflicto. Por esta investigación, ahora la JEP dice con toda claridad que no se trató o que no se trataron de manzanas podridas, sino de un patrón macrocriminal que fue nacional. Y con esta determinación se concluye lo que llamaron en ese Tribunal Especial de Paz fase territorial, para concentrarse en los máximos responsables en el ejército de los falsos positivos o las ejecuciones extrajudiciales. La primera decisión que tomaría esta jurisdicción es llamar al general en retiro Mario Montoya, uno de los primeros en ser citados, a declarar como máximo responsable de estas bajas ilegítimas. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 36 minutos. Agoniza la reforma tributaria y camina hacia la muerte el proyecto fiscal de Gustavo Petro. 16.3 billones de pesos, la tributaria más grande de toda la historia, incluso superior a la del primer ministro de Hacienda, José Antonio Campo, pero que en esta ocasión está prácticamente muerta, se le está muriendo en las manos al cuarto ministro, Germán Ávila, que la presentó pegada además al presupuesto general de la Nación del año entrante, que viene desfinanciado, que viene cojo por derecha, y sin embargo su tributaria ya tiene hoy los santos óleos encima. Tras la ponencia de archivos radicada ayer ante la Comisión Tercera de la Cámara por parte de la representante Catherine Miranda. 19 páginas de ponencia de archivo con un argumento central: que el país no resiste más impuestos, que castiga a familias muy pobres y a la clase media a través, por ejemplo, de impuestos a las compras virtuales y a plataformas como Shein, Temu o AliExpress. También a través del impuesto a la gasolina, que golpea a trabajadores, campesinos, trabajadores, y que además de todo termina encareciendo el costo de los alimentos. Pero una tributaria que además eleva la presión sobre las personas naturales, subiendo las tarifas de renta hasta el 41%, castiga el ahorro, encareciendo dividendos tanto para los nacionales como también para los extranjeros, reactiva un impuesto al patrimonio más alto y más caro, encarece la producción vía impuestos al carbono que no tienen un fin ambiental sino simplemente recaudatorio, y sigue aumentando la carga sobre la extracción de petróleo y de carbón, dos actividades que ya vienen en picada, que ya vienen cuesta abajo y que incluso nos tienen hoy con un déficit de gas, además de, claro, de agravar los problemas de recaudo y administración de los impuestos, pues en lugar de simplificar, lo que hace es que pone más tarifas, más bases y más tributos superpuestos. Ponencia de archivo que deja prácticamente en la lona a la reforma tributaria, a pesar de todos los intentos por mantenerla viva del cuarto ministro de Hacienda, Germán Ávila. Ayer reunido con ponentes de las comisiones económicas, desesperado por seguir negociando, abierto a seguirse bajando en sus pretensiones, adicional a los 10 billones de pesos que ya le mochó en las últimas semanas. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información.
La opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Hola, ¿cómo están? Yo soy Juanita Kremer, gestora digital en Blue Radio, también periodista de tecnología, y quiero desearles a todos un feliz año y un próspero 2026 lleno de mucha salud, de mucho amor y de mucha tecnología e innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden. ¡Feliz año! La Universidad Nacional amanece otra vez con el riesgo de un paro con el que están amenazando hoy grupos de estudiantes y de profesores inconformes con la decisión del Consejo de Estado que ayer tumbó al profesor Leopoldo Múnera de la rectoría. La situación no podría ser más caótica. Hace año y medio, en marzo del 2024, eligieron primero un rector que fue el profesor Ismael Peña. Se metió entonces el gobierno del presidente Petro, tumbaron a Peña, pusieron a Múnera, saltándose un acto administrativo que evidentemente lo había. Ahora el Consejo de Estado considera que la primera elección, por supuesto, fue legal y le propina en consecuencia otra derrota no solo al profesor Múnera, a sus abogados, sino especialmente al gobierno Petro, que violó la autonomía universitaria con el argumento de que el rector debía ser quien ganó la votación entre los estudiantes, que es un argumento peligroso, porque no es necesariamente un proceso de democracia la elección del rector. Debía haber consideraciones de meritocracia. Por eso el rector no lo eligen la votación de los estudiantes. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue, más que radio. 6:40 minutos. El Consejo de Estado anuló la elección de Leopoldo Múnera y en teoría se debería producir el reintegro de Ismael Peña, que en la práctica había sido defenestrado, había sido tumbado hace año y medio. Doctor Peña, buenos días. Muy buenos días, Néstor, y muchas gracias por la llamada. ¿Cómo lo saludo? ¿Usted es hoy, en este momento, rector reintegrado a la Universidad Nacional? Rector de la Universidad Nacional de Colombia, rector designado de la Universidad Nacional. Sí, ¿y usted cree que está designado a pesar de que hay muchas interpretaciones en la Universidad Nacional de que la caída de Múnera no significa su ascenso a la rectoría? El Consejo de Estado se ha pronunciado de manera clara y contundente. Primero ha dicho que yo fui nombrado de manera correcta de acuerdo a los estatutos de la Universidad Nacional, y como venía escuchándolos, hago una pequeña corrección a un comentario, a un mensaje que ustedes enviaron, que el Consejo Superior cambió la forma de elegir rector. No, justamente el Consejo Superior no cambió la forma de elegir el rector, seleccionó un método al iniciar la sesión y actuó en concordancia con la norma. Eso es categórico lo que afirma el Consejo de Estado. Y luego, en esta sentencia que sale el día de ayer, está afirmando que lo que hizo a continuación, que fue nombrar un nuevo rector, el Consejo Superior no tenía la competencia para hacerlo. Eso automáticamente nos pone en la situación en que el rector de la universidad soy yo. Y el Consejo Superior Universitario no tuvo en ese momento y no tiene en este momento potestad para nombrar un rector distinto. Su interpretación, profesor Peña, es que su elección, la de marzo del año pasado, en consecuencia, ¿está en firme hoy? Es correcto, y no es mi interpretación, sino es lo que afirman las sentencias del Consejo de Estado. Profesor Peña, ¿y qué debe pasar para que usted vuelva a la rectoría en estas próximas horas? No, ya yo he solicitado a la secretaria general de la Universidad Nacional que tramite la representación legal ante el ministerio
y según el fallo, yo debo esperar las 72 horas a partir de ayer para que el fallo quede en firme, y yo inmediatamente el miércoles a las 8 de la mañana, una vez quede en firme el fallo, yo comienzo a ejercer nuevamente la rectoría. Sí, ¿usted ha hablado de casualidad ya con el saliente rector, con el profesor Múnera? No, aún no he hablado con él, estoy dispuesto, por supuesto, a conversar con él. Él y yo somos profesores académicos de la universidad y esperamos que este proceso se surta de la mejor manera, de la manera más académicamente posible. Rector Peña, pero eso es automático, en 72 horas, cuando quede en firme el fallo, ¿usted ya llega a la rectoría o aquí hay que hacer un proceso de empalme, pasar por el Consejo Superior otra vez, o esto es automático? No. Es automático, porque inmediatamente pierda en 72 horas el poder de ser rector según el fallo, automáticamente yo soy el rector porque yo fui nombrado de manera adecuada y yo me posesioné el 2 de mayo del 2024. Sí. Leyendo la conclusión general de la sentencia de ayer, doctor José Ismael, quisiera que nos diera claridad, porque justamente allí está la zona gris en la que seguramente algunos sectores de docentes y de estudiantes de la universidad hoy se van a reunir a las 11 de la mañana. ¿Cómo se entiende, cómo se explica de que, a pesar de que no hay un documento que lo diga taxativamente, claramente, usted es el rector de la universidad? Y se lo digo claramente porque la sentencia de ayer, de este jueves, y leo muy textualmente lo que dice: en atención a lo expuesto en las consideraciones que preceden esta judicatura, concluye que se acreditaron los reparos de infracción de norma superior y de falta de competencia por parte del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia al adoptar la decisión de corrección de la actuación contenida en la resolución 067 del 2024, situación que tiene impacto directo y sustancial en la elección del señor Leopoldo Alberto Múnera Ruiz como rector de dicha institución educativa, por lo que se accederá a las pretensiones de la demanda. La demanda pretendía anular la elección de Leopoldo Múnera. ¿Qué documento o bajo qué argumento usted va a pedir en 72 horas que sea posesionado como rector de la Universidad Nacional? Es que yo no necesito posesionarme, porque yo, Ricardo, me posesioné el 2 de mayo. Y lo que está diciendo el Consejo de Estado en la primera sentencia es que todo fue correcto y que el Consejo Superior Universitario no tenía la competencia para cambiar el rector. Entonces, al eliminar ese acto administrativo, el único que queda vigente, vivo, es el acto administrativo de mi nombramiento. Entonces, no hay nada distinto. Yo espero, por supuesto, que los miembros del Consejo Superior Universitario me inviten a una sesión para conversar, y, por supuesto, me reuniré como la norma así lo obliga, con el profesor Leopoldo Múnera, para hacer un proceso de empalme lo más transparente posible, claro, por el bien de la universidad. Pero, doctor Peña, pues como esta situación es histórica, inédita, nunca había pasado, hay muchos ingredientes aquí de por medio. Es cierto, usted ya se había posesionado, pero también es cierto, se había posesionado el otro, el que lo sucedió a usted, que fue Múnera. Si le entiendo bien, usted dice, yo ya estaba posesionado, a mí simplemente me reintegran, mi posesión se vuelve un acto administrativo válido y entonces yo regreso, ¿cierto? Sí. Y el Consejo de Estado les está diciendo, y por ende, todo lo que hicieron en el otro nombramiento es incorrecto, no está sujeto a la norma. Ustedes no tenían competencia para hacer eso y por eso lo anulan. Entonces, lo único que queda vivo en este momento es mi nombramiento y mi posesión. ¿Y usted cree que el ministro de Educación que está en ese Consejo Superior y la gente del gobierno Petro y quienes pusieron ahí a Múnera le van a decir, sí señor, tiene razón, adelante? Tienen que hacerlo, si no sería prevaricato y sería irse en contravía de una decisión judicial, y eso es raya en irse en contra de la institucionalidad, y yo estoy seguro de que ellos no van a hacer una cosa como esa. Sí, yo no estoy tan seguro, entre otras cosas porque tienen un mal ejemplo, doctor Peña. Pues justamente por eso estamos en esta situación, para enseñarle a toda la comunidad universitaria que nuestra principal obligación como servidores públicos es defender el Estado de Derecho,
defender la institucionalidad para que podamos convivir en paz. Claro, no hay un respeto al Estado de yo, Derecho, no hay convivencia. Yo quisiera estar tan seguro como usted y quisiera pensar como usted, pero es que estamos en estas porque se metió el gobierno y violó el Estado de Derecho y se saltó un acto administrativo que claramente había. Lo dije entonces y lo puedo repetir hoy. Claro que su elección es válida, pero es que el gobierno se saltó eso una vez. ¿Usted en el fondo no tiene el temor de que se lo vayan a saltar por segunda vez? Para nada. Primero que todo, el profesor Leopoldo Múnera ayer en un comunicado anunció que respetaba la sentencia, que él no estaba de acuerdo, pero respetaba la sentencia. Y por otro lado, la Universidad Nacional tiene autonomía universitaria y tiene un espectro de normas muy maduras. Tenemos 158 años de existencia. Hemos supervivido a todos los gobiernos de todas las corrientes políticas y la Universidad Nacional es una institución muy sólida que tiene autonomía universitaria consagrada en la Constitución colombiana y consagrada en la ley. Es decir, que aquí no hay ningún temor a un tipo de interferencia en el marco de derecho diferente a acatar la sentencia del Consejo de Estado. Sí, rector, ¿y qué pasa si quienes se oponen a esa llegada suya de nuevo a la rectoría es un sector de los estudiantes? Se lo pregunto porque ya hay algunos que dicen que entonces algunos estudiantes se irán a paro. ¿Qué pasa si aquí la oposición es de los mismos estudiantes? Nosotros estamos llamando a la comunidad estudiantil, a la comunidad docente, a la comunidad administrativa, a todos los servidores públicos, a que miremos hacia adelante. Aquí damos un parte de tranquilidad. La Universidad Nacional está trabajando, la Universidad Nacional continuará trabajando. No hay ningún temor para que los estudiantes piensen que está en riesgo su semestre. No hay ningún temor. Alguna persona me llamaba a decir mi diploma lo firmó Leopoldo Múnera, eso si se tumbó su nombramiento, mi diploma ya no sirve. No, existe el aparato normativo colombiano, la presunción de legalidad y esos diplomas no tendrán ningún problema porque somos una institución sólida y como Universidad Nacional justamente lo que estamos buscando es que se mantenga el Estado de Derecho, que se mantenga la institucionalidad y que todo el mundo pueda en ese Estado de Derecho discutir, criticar, ponernos de acuerdo, ponernos en desacuerdo, pero construir juntos una Universidad Nacional que piense en los territorios, que piense en las familias. Cerca de 60,000 estudiantes y sus familias en este momento están estudiando y más de 8,000 estudiantes cada semestre ingresan a la Universidad Nacional. Es el futuro de esas familias, es el futuro de Colombia y nosotros haremos todo lo posible para que tengan tranquilidad, estabilidad en su formación. Profesor Peña, a propósito de la decisión del Consejo de Estado, aparte de la decisión que es el reintegro suyo, es decir, el regreso a la rectoría de la Universidad Nacional, quisiera preguntarle qué otros efectos administrativos tiene. Por ejemplo, el sueldo, ¿a usted le reintegran los sueldos que dejó de percibir por cuenta de su salida? Pues ese detalle del sueldo yo no lo he pensado, seguramente me imagino que sí. Pero discúlpeme, ahí sí no me cogió fuera de base, no había pensado en eso. Sí, doctor Peña, perdóneme, le insisto en la pregunta que le hacía anteriormente. En el fallo del 4 de septiembre del Consejo de Estado, los magistrados dicen lo siguiente de manera muy clara y por eso es que ahí hay un enredo y no está tan claro lo que usted dice de su regreso a la rectoría en 72 horas. Por lo tanto, se debe advertir que la decisión de negar la nulidad de la elección de José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional para el periodo 2024-2027 no implica que esto tenga como consecuencia su regreso al cargo, pues insiste este juez de lo electoral, se limitó a definir su legalidad y no al reconocimiento de derecho alguno por no ser de su competencia. ¿Eso no enreda la pita? Porque el Consejo de Estado en esa sentencia de septiembre tampoco está diciendo que usted es el rector en propiedad y sí lo dice, pero no dice que debe posicionarse como tal. Justamente esa sentencia lo que está diciendo, yo soy competente para determinar si el acto de nombramiento y el acto de posesión fue legal o no.
Lo otro no es competencia mía, por supuesto, lo otro es competencia, aceptar o no, no es competencia del Consejo de Estado. El Consejo de Estado ha declarado este acto fue correcto y el segundo acto fue incorrecto. Y ya de ahí en adelante es obligatorio, es de obligatorio cumplimiento para todas las instancias, para todas administrativas, garantizar que se cumpla la sentencia. O sea, no es necesario que dijera eso, porque es de obligatorio cumplimiento y acatamiento una sentencia del Consejo de Estado. Claro, porque dice una elección fue legal, la otra elección fue ilegal. 6:54 a.m. Es el rector designado, reintegrado a la Universidad Nacional, Ismael Peña. Padre, le iba a hacer la última pregunta. Rector Peña, el periodo, ¿cómo queda el periodo de su rectoría? ¿Va hasta 2026, año y medio más? ¿Cómo es esto? Nos toca ya con el equipo jurídico revisar en detalle la sentencia para mirar cuándo termina el periodo. ¿Usted supone que es para terminar el periodo para el cual fue elegido en el 2024? Es lo que estamos analizando justamente con el equipo jurídico para ver hasta dónde tengo yo autoridad para ejercer ese periodo. Pues es que la situación y si tenemos alguna duda lo consultaremos con el Consejo de Estado para que nos aclare eso. Claro, porque es una situación, digo, naturalmente extraña. Gracias, profesor Peña, por estas explicaciones. Muy amable y mucha suerte. Reintegrado a la Rectoría de la Universidad Nacional. Muchísimas gracias a ustedes y un feliz día. Gracias, señor Felipe, con muchas lecciones, porque el gobierno aquí, por supuesto, es el gran derrotado, el presidente Petro, que hizo todo, que es el que tumba a este rector para poner al profesor Leopoldo Múnera. Claro, entonces no faltará quien diga ahí que fue otro golpe blando a la institucionalidad, que los tienen bloqueados. Pero es que si mal no recuerdo, desde el primer momento, Héctor, pues que es especialista en constitucional y administrativo, no lo dijo, va a pasar esto. Esto estaba cantadísimo, Felipe, estaba cantadísimo. La que no aparece, para que usted vea cómo es la vida, es quien era la ministra de Educación de la época, Aurora Vergara. ¿Se acuerda usted que fue y votó por Peña? Claro, aquí la entrevistamos. Eso le costó el puesto, ¿no? Que no se le olvide, claro, va y vota por Peña, protesta el presidente Petro, piden repetir la votación, dicen que la votación fue ilegal, que no les gustaba el método Borda, en fin, una cantidad de cuentos. ¿Usted recuerda a quién pusieron de ministro de Educación ad hoc ahí? ¿A quién pusieron? Juan David Correa, que era el ministro de Cultura. Pero para que hiciera de policía, no de presidente del Consejo Superior. Es que yo iba a decir eso. A mí aquí hay muchas arbitrariedades, muchas cosas, y debo decir, Néstor, que a mí me gusta Leopoldo Múnera. Si yo tuviera que designar un rector de la Universidad Nacional, entre esos dos escogería de lejos a Múnera. Pero las normas hay que respetarlas. No hay nada que hacer. Y aquí el Consejo Superior eligió un rector y punto. Después se inventaron una serie de interpretaciones que no tenían ningún asidero jurídico, Néstor, ninguno, pero sobre todo cometieron una arbitrariedad que es la que señala Ricardo, que es que decidieron, perdóneme que es que tengo la garganta golpeada, pero digo, después decidieron utilizar las funciones de inspección, vigilancia y control para poner un policía que se llamaba Juan David Correa en el Consejo Superior. Digo un policía porque era un delegado especial del gobierno para saber si el Consejo Superior tomaba la decisión que el gobierno quería y si no la tomaba, intervenía la universidad. Así hicieron con la Universidad del Atlántico hace 2 semanas. Claro. Eso no puede ocurrir, Néstor. No puede permitirse que esas facultades de inspección, vigilancia y control se utilicen de semejante manera tan arbitraria. Lo que está pasando, Héctor, con la Universidad Nacional, lo repitieron en la Universidad de Antioquia, lo repitieron en la Universidad del Atlántico, lo repitieron en la Universidad de Sucre, que era básicamente convertirlos, las rectorías, en motivo de batallas y de fortines políticos. Y entonces ponemos de rector al que nos parece, nosotros que somos un gobierno de izquierda. Las universidades no solían, esa fue la primera vez que nosotros terminamos en una batalla ideológica alrededor de pero las además rectorías. con el agravante de violar. De a uno. Ya voy, Luis Ernesto. María Consuelo. No, con el agravante de cabalgando sobre la violación a la presunción de legalidad y la violación
a la competencia real que tenía el Consejo, lo que hacen es atentar contra la autonomía universitaria que tanto defienden para otras cosas. Entonces la autonomía universitaria es como un caucho que estiran cuando les conviene, por ejemplo, que la fuerza pública no entre al campus de la universidad, alegan la autonomía universitaria, pero aquí se violó la autonomía universitaria, porque ese policía, entre comillas, que pusieron, precisamente lo que estaba era violando ese principio y evitando que la decisión que había tomado el Consejo de manera autónoma y de manera legal sencillamente se tirara por la borda. Con el mismo argumento llegaron hace unos días a la Universidad del Atlántico, que se encuentra esta mañana universidad pública bajo la calificación de vigilancia especial por parte del Ministerio de Educación, que quiere decir con un policía puesto en el Ministerio de Educación. Néstor, señor Luis Ernesto. Creo que el caso de la Universidad Nacional hay que entenderlo con un poco más de elementos. Lo primero es que el profesor Leopoldo Múnera no es petrista. Él, en su historia académica, que todos los que lo conocen, es un hombre de una enorme reputación, no necesariamente ha militado en el petrismo ni mucho menos, pero sí ha tenido una gran cercanía con el movimiento estudiantil. Entonces él termina sirviendo los intereses sí del gobierno, no haciendo una carrera para ese objetivo, pero termina entonces, obviamente, como el candidato de los estudiantes. Recuerde que él ganó la votación interna de los estudiantes y eso es lo que lleva justamente a que el gobierno impulse su candidatura, no necesariamente que haya militado en sus filas, pero ya una vez en la rectoría... Ahí comienzan los cuentos, es que el que gana la votación de los estudiantes no gana automáticamente la rectoría. No es vinculante, eso es cierto, claro, pero no, entonces el gobierno le apuesta en eso. ¿Sabe cuál es la gracia? ¿Sabe cuál es la bolita de eso, Luis Ernesto? El proceso de elección de un rector, que es uno de los muchos sofismas que hay en Colombia, Felipe, no es un proceso democrático. No es votemos por el rector. Es un, claro. Pero Néstor, lo que sí es cierto es que el profesor Múnera, aunque no llega ya, digamos, por sus credenciales petristas, una vez en la rectoría sí termina sirviendo a los intereses del gobierno. Por ejemplo, todos estos, cuando llegan las manifestaciones, por ejemplo, a Bogotá, cuando llega la minga indígena, la Universidad Nacional siempre evitaba ser el lugar donde siempre la pedían. El CRIC y todas las organizaciones indígenas siempre piden la universidad. ¿Quién autorizó que los indígenas pudieran llegar a la